cuesta un poquito más, Sí, ¿verdad? pero profe, es en dúa, la oñeña o la guaraní. Ahora ni me ha etapa de ñañe, yepemo ya yavi, ñañe, ahora ni me. Hay que, como dice una amiga, hablar aunque sea atravesado, pero hablar. Basta con que yo pueda decir inclusive tereré, o pueda decir chipá, o pueda decir mandi, o eyu, yajá, yaguapí. Empezar con expresiones, digamos, más simples. Sí. Y luego, en todo caso, entrar en las complicaciones. Pero no tenemos que en una de esas preocuparnos tanto del guaraní, porque lo mismo que ocurre con el guaraní ocurre con el castellano. Acá se creó un mito, ¿verdad? Que lo que hablamos es correctamente castellano y que el guaraní es el que mezclamos. Sin embargo, yo suelo decirles a todos, también el castellano es yo para. Claro. Cuando uno dice venina o andátena o contale, na no es castellano, na guaraní, es yuna. Por favor, na, ¿verdad? Claro, y esa terminación tiene que ver con la expresividad. Lo que en castellano es venir, venga o ven, en guaraní es eyu. Pero a eso le agregamos eyu na, o si no, eyumi. Y si no es eyumi, eyuque. Y podemos contar y decir eyumi na, o podemos decir eyuque na, o podemos juntar los tres y decir eyumi que na. Eso no tiene el castellano, no tiene. Entonces, por allí es que decimos vení, na, andate que. Y juntamos los y decimos decirle que na a tu mamá, traerle que na es guaraní. Claro. Todo el mundo piensa que es castellano, pero es guaraní. Así, y es claro. El yeje a que también se produce. Profe, hoy la hipoxia ahí, profe. No le gusta que se use mal el guaraní. El guaraní, me la guaraní, o si no, hay gente que se enoja mucho también, profesor. Y lo que dijiste creo que aporta y suma demasiado, ¿verdad? El ejercitar poco a poco y no tener miedo a mezclar, usar ese yo para, que también es nuestro finalmente. Por supuesto. ¿Verdad? Es el punto de partida, en un proceso de aprendizaje donde lastimosamente nunca se enseñaron ambas lenguas. E inclusive en el proceso que estamos hablando, la complicación mayor la tuvo siempre el guaraní hablante al intentar aprender el castellano, que es una lengua más compleja. Lo más fácil, aunque mucha gente a lo mejor va a decir, pues no puede ser, es el guaraní para el que habla castellano, mucho más fácil. El guaraní es un idioma muy simple. En el mito nuestro está que es difícil, en el mito nuestro está que si aprendiste guaraní tenés entrada gratis al cielo, ¿verdad? Y no es tanto así. Y hay que entender los extranjeros también tienen ese pensamiento de que es súper difícil aprender, y vemos muchísimos extranjeros, de hecho han estado acá en el programa, que franceses que dijeron, me fue más fácil aprender guaraní que español. Claro, es un idioma muy simple y la ventaja de esto está inclusive en que hoy día, más allá del Paraguay, se enseña en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, Estados Unidos, Alemania. En Alemania, el primer sitio que tuvo la lengua guaraní en Internet, obra y gracias a un alemán en Alemania, el doctor Wolf Lustig, en la Universidad de Mainz. Se enseña en Francia, en Italia, se enseña por ejemplo en Japón. Hablar es una cosa, escribir, significa lo siguiente, les invito, yo me voy siempre a las evidencias o a las pruebas. Escribir castellano requiere conocer más de 100, o sea, aproximadamente 100 reglas y más de 4.000 excepciones. Escribir castellano es complicado. ¿Cuántas reglas tiene que conocer la gente que va a escribir guaraní? 4. ¿En serio? 4. ¿Y cuál es esa regla, profe? Y bueno, la más sencilla de todas es una letra para un sonido. Entonces lo que yo escucho con K, que, ki, que en castellano puede ser C, puede ser Q y puede ser la K, ¿verdad? Yo puedo decir kilo con K, casa con C y puedo decir queso con Q. Claro. En guaraní eso se simplifica y solamente la K, que en guaraní le decimos que. Aplica ya. La pena intente. Existe la C, no, existe la Q, no, solamente la K. Para sa, se, si, que vos digas zapato con Z, digas cine con C y digas sapo con S, en guaraní solamente existe la S. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en lugar de ser complicado, es mucho más simple. Y